Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente acá con ustedes en el canal Estudiando Anatomía. Les agradezco nuevamente su atención, que nos sigan, que vean nuestras clases. Hoy vamos a desarrollar un tema que les resulta un poco difícil a veces de entender, como es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso, la mayoría de los libros lo dividen en dos grandes porciones, una porción central y una porción periférica. Y dentro de la porción periférica incluyen al sistema nervioso autónomo o vegetativo. Sin embargo, si tenemos en cuenta que el sistema nervioso autónomo tiene porciones central y periférica también, es por eso que a nosotros nos gusta estudiarlo como un tercer sistema nervioso, o sea, aparte del central y del periférico. Desde el punto de vista de las generalidades, el sistema nervioso autónomo no es más que un conjunto de estructuras anatómicas que tienen la función de regular, controlar la actividad involuntaria de nuestro cuerpo. Todo lo que tenga que ver con las funciones no conscientes de nuestro organismo. Las secreciones, los movimientos peristálticos, la producción de lágrimas, de saliva, de moco, de toda una serie de regulación de temperatura, actividad sexual, etcétera, latido cardíaco, respiración, todo eso está regulado por este gran sistema. Es por eso que el sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes porciones. Un sistema nervioso autónomo simpático, que es un sistema estimulador, gastador de energía, y un sistema nervioso parasimpático, inhibidor, ahorrador de energía. De manera tal que ambos sistemas tienen que estar en un equilibrio para que se mantenga el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Cuando alguno de ellos dos predomina sobre el otro, entonces se producen una serie de síntomas, como por ejemplo en los exámenes los estudiantes que se ponen nerviosos, tiemblan, sudan, todo eso son reacciones de este sistema nervioso. Por tanto, a la hora de estudiar la anatomía del sistema nervioso autónomo, vamos a estudiar entonces sus dos partes o porciones, que serían entonces el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático se divide a su vez entonces en dos porciones. Una porción central, localizada en el hipotálamo principalmente, y una porción periférica que vamos a explicar después en qué consiste. La porción central se divide a su vez en una porción craneal que, como habíamos dicho, se localiza en el núcleo posterolateral del hipotálamo, mientras que la porción central espinal se localiza en las astas laterales de los segmentos medulares, y aquí estamos hablando de médula espinal, entre C8 y L1. Debemos recordar de la configuración interna de médula espinal que las astas laterales se localizan en dos regiones de la médula espinal, una superior que es desde el segmento C8 hasta el segmento L1, que es simpática, y una porción en los segmentos de la
sacos S2, S4, que es parasimpática, que vamos a ver después. Entonces, esta sería la porción central del sistema nervioso simpático, donde hay neuronas, cuerpos neuronales que regulan la actividad simpática. Su porción periférica está formada por una serie de cadenas ganglionares localizadas a ambos lados de la columna vertebral. Se extienden desde la base del cráneo hasta el coxis. Y repito, están a ambos lados y son ganglios que se conectan unos con otros y que además tienen unos ramos que los conectan o comunican con los nervios espinales. Entonces, estos ganglios de estas cadenas ganglionares simpáticas se dividen entonces en ganglios cervicales, ganglios torácicos, ganglios lumbares y ganglios sacros. Los ganglios cervicales son tres: uno superior, uno medio y uno inferior, que se encargan de la inervación simpática de la cabeza, de la cara, del cuello y de parte del tórax. ¿Y por qué de parte del tórax? Porque el nervio cervical inferior se une, se fusiona con el primer torácico o el primero y el segundo, y forman un ganglio que se conoce con el nombre de ganglio estrellado o ganglio estelar. Muy importante también en la regulación o en la inervación parasimpática del tórax y de los miembros superiores. Entonces, los ganglios torácicos son entre 10 y 12 ganglios, pueden variar en número. Ya vimos que el primero es I o el segundo se une con el tercer o ganglio cervical inferior y forman el ganglio estrellado. El resto de ellos van a aportar la inervación simpática de los órganos dentro del tórax: corazón, pulmones, aorta, venas cavas, venácidos, hemiácidos, la pleura, el pericardio, el esófago torácico. Todas esas estructuras van a recibir su inervación simpática de estos ganglios. ¿Qué otra importancia tienen estos ganglios? Que de los ganglios desde el 6 hasta el 9 se forma un nervio que se llama nervio esplácnico mayor, mientras que de los ganglios 10, 11 y 12, cuando existe, se forma el nervio esplácnico menor. ¿Qué importancia tienen estos nervios? Que estos dos nervios van a atravesar el diafragma y van a pasar al abdomen para formar una estructura autonómica muy importante, localizada alrededor de la arteria troncocelíaco y la mesentérica superior, llamado plexo celíaco, que vamos a ver después cómo se forma. Entonces, esos serían los cervicales y los torácicos. Vamos ahora para los
lumbares. Habitualmente son 4, pueden ser 5. ¿Qué importancia tienen estos ganglios lumbares? Bueno, pues ellos se van a unir con estos nervios espláncnicos que vinieron del tórax y van a formar la porción simpática del plexo celíaco o solar, que es el centro de regulación autonómica de los órganos abdominales, incluyendo también fibras hacia los genitales externos. Entonces, plexo celíaco en su porción simpática se formaría por la unión o anatomosis de los 4 ganglios simpáticos lumbares con los nervios espláncnicos mayor y menor que vienen desde el tórax, mientras que sus fibras parasimpáticas las recibe del nervio vago, sobre todo del vago izquierdo. A partir de este plexo celíaco o solar salen una serie de plexos que acompañan a las arterias para ir a inervar los órganos intraabdominales. De aquí que a partir del plexo celíaco salgan unos plexos que se clasifican en plexos pares y plexos impares. Los plexos pares acompañan a las ramas pares de la aorta abdominal. Por tanto, ahí tenemos plexos diafragmáticos, plexos suprarrenales, plexos renales, plexos gonadales, ya sea ováricos en la mujer o testiculares en el hombre. Y ellos le van a aportar la inervación autonómica a estas estructuras anatómicas. En el caso de los plexos impares, son 2. Tenemos un plexo mesentérico superior, que como su nombre lo indica, acompaña a la arteria mesentérica superior y sus ramas que entonces van a inervar duodeno, páncreas, yeyuno, ilio, ciego, apéndice, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso, que es el territorio de irrigación de la mesentérica superior. Y el otro plexo impar sería el plexo hipogástrico, el plexo aórtico abdominal, es como se llama, aórtico abdominal. Y de este plexo aórtico abdominal se forman entonces el plexo mesentérico inferior, que acompañaría a la arteria mesentérica inferior y sus ramas hacia su territorio, que sería entonces la mitad izquierda del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo y el tercio superior del recto. Y el plexo hipogástrico superior, cuya función es tener conexiones con el plexo hipogástrico inferior, que vamos a ver después cómo se forma, y entre ambos van a inervar los órganos de la pelvis. Ahí tendríamos entonces la vejiga, el útero, las trompas. También de estos plexos salen ramos para los ovarios, los testículos,
los genitales externos, femeninos y masculinos. Esta sería entonces la composición, importancia del plexo celíaco o solar. Nos quedaría entonces los ganglios sacros. Los ganglios sacros van a aportar las fibras simpáticas del plexo hipogástrico inferior, que repito, tiene conexión con el hipogástrico superior para inervar todos los órganos de la cavidad, de la pelvis y los genitales externos. Bien. El sistema nervioso autónomo parasimpático, que es la otra porción del sistema nervioso autónomo, tiene igual una porción central y una porción periférica, y la porción central se divide igual en craneal y espinal, que en este caso se llama porción sacra. La porción craneal tiene también unos núcleos en el hipotálamo que se llaman núcleo medial y núcleo anterior del hipotálamo. Además, tiene los núcleos motores vegetativos de los pares craneales 3, 7, 9 y 10. Óculo motor, localizado en el mesencéfalo, facial, localizado en el puente, y del 9 al 10, localizado en el culo. Pero además, entonces, tenemos que en la porción sacra o espinal, las neuronas del parasimpático se localizan en las astas laterales de los segmentos medulares desde S2 hasta S4. Mientras que entonces su porción periférica también se divide en una porción craneal y en una porción sacra. La porción craneal estaría formada entonces por los pares craneales, los nervios, pares craneales, tercero, 7, 9 y 10. Siendo de todos esos el más importante, el que mayor cantidad de fibra tiene, inclusive el que tiene el núcleo más grande, el décimo par, el nervio vago. Mientras que entonces la porción sacra estaría determinada por los nervios pudendos internos, ramos del plexo sacro, y además los ramos parasimpáticos, que son ramos colaterales del plexo sacro. Como habíamos visto antes, de estos pares craneales, el décimo par, en su porción abdominal, sobre todo el vago anterior, o sea, izquierdo anterior, le va a aportar las fibras parasimpáticas al plexo solar, y a partir de aquí entonces van a inervar todos los órganos abdominales, mientras que
la porción sacra, los nervios pudendos internos y los ramos parasimpáticos del plexo sacro aportarán entonces las fibras parasimpáticas que van a formar el plexo hipogástrico inferior, que repetimos va a tener conexiones con el hipogástrico superior y van a formar entonces van a inervar toda la región pélvica, en este caso muy importante, sobre todo en los fenómenos de erección en el hombre y en la mujer. Esto sería entonces las diferentes porciones y la forma en que nos vamos a estudiar el sistema autónomo o sistema nervioso autónomo o vegetativo. Yo les invito a que después que entiendan esto, profundicen un poco más, digamos, en el recorrido de estos pares craneales, los cambios que tienen en sus diferentes recorridos antes de llegar a su sitio de acción y entiendan un poquito más cómo funcionan los diferentes fenómenos de apertura y cierre de la pupila, o los fenómenos de salivación, de producción de moco, o los fenómenos de peristalsis, o inclusive los fenómenos fisiológicos de los mecanismos de erección del pene y del clítoris en la mujer. Bueno, hasta aquí nuestra aula de hoy, sistema nervioso autónomo. Espero que les sea útil y también confío en que sigan con nosotros en nuestro canal. Los invito a una próxima aula, les deseo mucha suerte y chao.